Ya está. Ya está. Vale, pues como os iba diciendo, os voy a hablar del uso de telemetría satelital y marcaje para realizar estudios con tortugas marinas. Os podéis imaginar que esta tecnología puede ser aplicada a otros organismos. Sobre todo, vale, no veo lo que estáis viendo, pero ha cambiado la pregunta, ¿ha cambiado la diapositiva? Sí, Sí, vale, sí. pues un poco lo que os voy la charla, lo que os voy a contar es un poco una pequeña presentación para qué sirve el seguimiento de animales vía satélite y cómo lo podemos utilizar, y especialmente en animales marinos. Veremos algo sobre el tipo de marcas y tipo de datos, y haremos, si el tiempo lo permite, intentaremos ver algún ejemplo de cuáles son los datos que se obtiene, porque esto de... Generalmente tenemos la idea de que estamos siguiendo vía satélite, vamos a saber exactamente dónde está el animal, y no es así, ¿vale? Y luego, si nos da tiempo, veremos algunos ejemplos de aplicación de este seguimiento de animales vía satélite a la conservación de tortugas marinas. De alguna manera, en los animales, una de las características fundamentales es que se mueven, ¿vale? Es una definición del reino animal. Y el uso de la telemetría satelital y el por qué marcar con satélite, en principio es estudiar este movimiento, ¿vale? Y aumentar el conocimiento sobre la biología de los animales, detectar cuáles son las zonas de alimentación, las zonas de reproducción, los corredores migratorios, el uso de hábitats, por ejemplo, en animales marinos, pues cómo utilizan las corrientes marinas. Carles ha puesto ejemplo de cómo la dispersión de los juveniles y de los neonatos seguirían principalmente las corrientes, las zonas de alimentación en los frentes oceánicos, dónde van a alimentarse, por ejemplo, los juveniles o los adultos. Jesús os ha hablado de que las tortugas marinas tienen unos ciclos de vida no solo largos, sino también complejos, con diferentes fases, que utilizan distintos tipos de hábitat. Y la telemetría satelital, el seguimiento de animales utilizando información que viaja vía satélites, ¿vale? Es especialmente útil en el medio marino, porque pues, nosotros no podemos seguir a los animales en el medio marino, resulta muy difícil, ¿vale? En el medio terrestre, que digamos que es donde inicialmente se empezó a trabajar con temas de seguimiento de animales, en lo que se denomina con radioseguimiento. Lo que se hacía era colocar una radio, un emisor a un animal, y utilizando unos equipos receptores con antenitas que permitían localizar la dirección de la señal, tratar de triangular con dos equipos y ver dónde estaba el animal. Pero eso no lo podemos hacer en el mar normalmente. No podemos ir detrás de los animales marinos porque estos, en muchos casos, y en el caso particular de las tortugas marinas es muy cierta, pueden desplazarse miles y miles de kilómetros en sus desplazamientos migratorios o en sus desplazamientos entre zonas de alimentación y zonas de reproducción, y es inviable ir siguiéndolos detrás con una antenita. Con lo cual, lo que nos permite el uso de la telemetría satelital es que que la información no haya una persona detrás del animal tratando de localizar la señal de radio, sino que esta señal de radio vaya a unos satélites y desde estos satélites nos llegue a nosotros, ¿vale? De alguna manera, lo que vamos a hacer en el seguimiento o en el marcaje de animales con telemetría satelital es colocar un emisor. Ahí tenéis un ejemplo de algunos juveniles de tortuga marina que vienen de programas de Head Starting, que os ha hablado algo ya de ello Jesús, que están marcados, tienen una marca, ¿vale? Veis que tiene una antena, realmente es un emisor de radio, que luego veremos cómo funciona, ¿vale? Y las señales son recogidas por un sistema de satélites que orbita alrededor de la Tierra, ¿vale?
Esto es lo que nos permite es recibir esas señales de radio, que de otra manera sería imposible. Y no podríamos tener datos de por dónde se mueven estos animales, ¿vale? Los emisores hoy en día pueden ser realmente muy pequeños, ¿vale? Como podéis ver, pesar unos pocos gramos, 15, 16, incluso los hay más pequeños, de hasta 5 gramos, 3 gramos en algunos casos. Y para este sistema lo que tenemos es que hay tres elementos, básicamente. Por un lado necesitamos los satélites, por otro lado necesitamos un emisor de radio, que serían las marcas, ¿vale? Necesitamos un sistema de satélites que reciban las señales de esas marcas y necesitamos un sistema de localización. Alguien que reciba esas señales desde los satélites y que se traduzca en una posición, ¿vale? En lo que denominamos un sistema de localización, ¿vale? Básicamente se utilizan, hay alguno más, pero básicamente los dos sistemas de satélites que más se utilizan actualmente son Argos y Iridium, ¿vale? Argos actualmente está compuesto por una constelación de 6 o 7 satélites, no recuerdo exactamente. Iridium tiene muchísimos más, estamos en el 20 y tantos satélites que están orbitando alrededor de la Tierra, ¿vale? Un poco, a ver si funciona el link. No, no funciona. Vale. Esto es el sistema de Argos y la página web de Argos, ¿vale? No sé si podéis ver cómo está Sí, funcionando. sí, sí, se ve perfecto. Vale, lo que no sé si se oirá o hará eco, ¿vale? Pero Sí, en se el fondo escucha. es solo música, ¿vale? Lo que veis los puntitos en la Tierra son las señales, ¿vale? Que emiten los emisores de radio, que la marca satelital no es más que un emisor de radio. ¿Mm? Pero este sistema funciona, se utiliza para el seguimiento de boyas marinas, de animales, de barcos, y lo que hay son satélites que van orbitando alrededor de la Tierra. Estos satélites, ¿vale? Cuando pasan, ves que hay una pequeña zona, que sale como un circulito en la imagen, que es la zona de cobertura que están teniendo, ¿vale? Y esa zona de cobertura lo que nos va a dar es una idea de dónde está situado la marca, ¿vale? Una vez que los satélites de Argos reciben la señal, la envían a Tierra, donde es procesada, en ese caso de Argos, y desde allí nos llegan los datos a nosotros, a nuestro ordenador. Ahora luego veréis cómo os llegan los datos, ¿vale? He habilitado un par de cuentas en Argos y en otro servidor para que podáis tener acceso, ¿vale? Entonces ahora voy a ver si puedo volver a la presentación, ¿vale? ¿Estamos en la presentación? Sí, sí, Edu, estamos en la presentación ya. ¿Vale? Iridium es algo similar, con la diferencia en que tiene muchos más satélites, están en una órbita más cercana, con lo cual se necesita menos energía para llegar. El emisor de radio puede ser más pequeño porque necesita menos energía, luego necesita menos batería, ¿vale? O fuente de alimentación. Y además la cobertura del planeta es total en todo momento. Cosa que con Argos no sucede. Con Argos estos 6 satélites van dando vueltas y si no hay ninguno pasando por encima de donde están las marcas, pues no detectan la señal, ¿vale? Entonces luego veremos cómo, por ejemplo, Argos, cómo podemos saber si va a haber un satélite de Argos pasando por encima y a qué hora, ¿vale? Y haremos algunas simulaciones. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones y la mayoría de estudios que trabajan con seguimiento vía satélite de animales marinos, trabajan con Argos. ¿Por qué? Pues porque os he dicho que hay, digamos, tres componentes fundamentales. Uno es el sistema de satélites, otro es el emisor de radio, que es una marca. Al final no tiene mucho más problema que emitir una señal de radio en la que envíe información, un poco de información. Los satélites viajan muy rápido, con lo cual la información que envían no puede ser muy larga, y además hay
muchos emisores enviando información, generalmente transmiten mensajes cortos, en el caso de las marcas que estamos utilizando, de hasta 32 bits. Y en esa información tienen que enviar datos sobre quién soy, como mínimo, para que pueda ser identificada, y luego datos de otros equipos que pueda tener este emisor de radio, por ejemplo, datos de temperatura o datos de profundidad o datos para localizarlo. ¿Vale? Entonces, el sistema de localización hay básicamente, pues las marcas, en los seguimientos satelital se utilizan básicamente dos sistemas. O bien el sistema de Argos, basado en el efecto Doppler, o bien sistemas basados en GPS, ¿vale? En la constelación de satélites del Global Position System, que pueden ser de dos tipos, o bien el GPS propiamente dicho, o bien una tecnología similar que es el FastLock GPS, que no procesa la señal del GPS, sino que simplemente hace como una instantánea del cielo para ver qué satélites están a la vista. Luego veremos por qué esto es importante. ¿Vale? El sistema de Argos, que es el que más se utiliza, como veis, cuando pasa un satélite, están a unos 850 kilómetros, el de Iridium están sobre los 500 kilómetros sobre la Tierra. ¿Vale? Cuando pasa un satélite, tiene una cobertura, está cubriendo una zona aproximadamente de unos 5.000 kilómetros de diámetro, de manera que si aquí hay algún emisor de radio, por ejemplo, tenemos una de nuestras tortugas marcadas, puede ser detectado por el satélite. Siempre que se cumplan una condición, y es que la tortuga esté en la superficie, o que el animal marino que estamos siguiendo esté en la superficie, porque las señales de radio no viajan por dentro del agua. Luego, cuando seguimos animales marinos que salen a la superficie, cuando salen a la superficie pueden emitir, y si en ese momento hay algún satélite pasando por encima, bien de Argos o bien de Iridium, puede ser detectada la señal. Como siempre hay algún satélite de Iridium que está cubriendo la zona, Iridium funcionaría mejor, pero la gente utiliza Argos. ¿Por qué? Pues porque Argos complementa este sistema con una técnica de localización que se basa en el efecto Doppler. El efecto Doppler, seguramente sabéis todo lo que es la diferencia en cómo percibimos el sonido, ¿vale? O en cómo viajan las ondas por el espacio cuando un objeto se está moviendo. Ese objeto genera unas ondas, ¿vale? Y al estar moviendo, ya sea el objeto que las genera o el objeto que las recibe, eso hace que no se reciban igual esas ondas o ese sonido. Por ejemplo, es el típico sonido de una ambulancia cuando se está acercando o cuando se está alejando es distinto. Pues con las señales de radio ocurre lo mismo. En este caso, el animal, aunque se esté moviendo, se está moviendo, o podemos considerarlo que prácticamente es estático con respecto al satélite, que va muchísimo más rápido, ¿vale? Te va a cruzar esos 5.000 kilómetros de diámetro en apenas 10 minutos, ¿vale? Pero puede ser que reciba varios mensajes de radio distintos, ¿vale? De la señal. Cuando recibe varios mensajes, puede triangular y sacar cuál es la posición del animal. ¿De acuerdo? Entonces, no está recibiendo una señal de GPS que le da unas coordenadas de dónde está, sino que está recibiendo varias señales de radio que estima de dónde le han venido, ¿vale? A qué distancia le han venido, en función de ese cambio en qué frecuencia se oye en la señal de radio, y a partir de ahí trata de localizar y estimar la posición. Utiliza un algoritmo para estimar las posiciones que tienen en cuenta no solo que está pasando un satélite o que podrían estar pasando 2 o 3 satélites en esos momentos o en ese periodo, sino que tiene en cuenta cuál es la posición anterior, una predicción de hacia dónde podría haber estado moviéndose en base a datos anteriores, y por lo tanto, cuando vuelve a localizar Argos a esa emisora, a esa marca, a nuestra tortuga en este caso, pues estima una nueva posición basándose en todos esos datos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en función del número de mensajes de Argos que obtenemos, la
precisión de las posiciones de estas localizaciones de Argos es muy variable. Argos proporciona esta tablita, de la cual no os creáis ni la mitad, ¿vale? Porque dice que si son posiciones GPS, o sea, si lo que ha recibido han sido las coordenadas, pues probablemente el error sean de menos de 100 metros, pero luego clasifica sus posiciones en un código utilizando números y letras, 3, 2, 1, 0, A, B, Z, donde cada vez hay menos precisión en el error o en las coordenadas que determina. Es decir, no sabemos si son exactas o no, pero el error que tienen, la precisión de esas coordenadas son menores, ¿vale? Y fijaros que, por ejemplo, en general, para obtener localizaciones buenas se necesitan como mínimo 4 mensajes, ¿vale? Si se obtienen menos de 4 mensajes, el error puede ser enorme, ¿vale? Y no hay que fiarse de esas localizaciones. ¿Por qué pese a eso todavía se utilizan? Pues porque Argos puede obtener información de dónde estabas previamente en los instantes anteriores para predecir nuevas posiciones y para estimar nuevas posiciones. Entonces, aunque no sean muy buenas localizaciones, sí que pueden ser lo suficientemente válidas como para futuras localizaciones que sean utilizables, ¿vale? Y en el peor de los casos, lo que tendremos es una localización, ¿vale? Si no conseguimos nuevas localizaciones, lo que tendremos es una localización con más o menos error, pero con cierta probabilidad, ¿vale? Un poco para que os hagáis una idea, estos son los errores, estos son posiciones de Argos y esto es, digamos, dibujado el error. Es elíptico porque al moverse el satélite, el error no es circular, ¿vale? Sino que forma una elipse, pero podéis ver que hay posiciones, con un error mucho menor y posiciones con un error mucho mayor. ¿De acuerdo? Además, existe otro sistema que es el FastLog GPS, ¿vale? Que serían el GPS y FastLog GPS serían lo que más precisión da. De hecho, el GPS es lo que más precisión da. Mucho mayor, digamos que en torno a 5 o 6 metros, aunque puede tener más error, mientras que el FastLog no da tanta precisión como un GPS, pero es mucho mejor que las posiciones de Argos en general, ¿vale? Salvo que sean localizaciones de Argos de calidades 2, 3, puede que 1. En el caso de las posiciones de FastLog, lo que hacen, en una posición de GPS, el GPS lo que recibe es la posición recibe las señales de los satélites de GPS, se baja la información de esos satélites y predice dónde están esos satélites, con información que hay, lo que denominan efemérides, y con eso trata de resolver dónde está la localización. El problema de eso es que es un proceso lento. En el mejor de los casos, si ya tiene todos los datos de los satélites que se van actualizando diariamente, puede tardar 4 segundos. Pero lo normal es que si hace un tiempo, 1 o varios días, que no tiene una localización previa, no tenga la información actualizada y por lo tanto tenga que bajarla antes de poder procesar y darte una señal de GPS. Seguramente todos habéis intentado utilizar un GPS y veis que muchas veces, sobre todo la primera vez que lo encendéis, tarda mucho en darte posición, ¿vale? Pero incluso en el mejor de los casos, digamos que es un posicionamiento lento, tarda algunos segundos, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el medio marino se mojan, y si se mojan, deja de funcionar el GPS. Generalmente lo que deja de funcionar es la marca, porque suelen tener un sensor de seco mojado para no emitir cuando están debajo del agua y solo emitir cuando las tortugas o el animal que esté siguiendo está fuera del agua, ¿vale? De manera que no se agote la batería que lleva, ¿vale? Algunas compañías privadas lo que han desarrollado es una tecnología que lo que hace es que simplemente
saca una foto del satélite, del cielo, mira qué satélites hay a la vista, pero no lo analiza en ese instante para dar la posición. ¿Vale? Lo que hace es que se guarda esa información de esos satélites. A esta hora veía estos satélites. Y esa es la información que envía. ¿Vale? Puede tardar 10 milisegundos, 150 como mucho, es decir, muchísimo menos de 4 segundos, con lo cual se obtienen muchas localizaciones, muchas más incluso que con Argos. ¿Vale? Y luego solamente hay que analizarla. ¿Vale? Dependiendo del número de satélites que haya visto, pues se va a obtener más o menos precisión. Pero podéis ver que si ha localizado 10 satélites, pues probablemente el 95% de las localizaciones tengan un error menor de 20 metros. ¿Vale? Si solo está con 4 satélites, pues la precisión no es tan grande y el error de la localización puede estar alrededor de los 800 metros. ¿Vale? Entonces, el número de satélites es importante para la precisión del sistema de FastLook, pero en cualquier caso es muchísimo mejor que la de Argos. ¿Vale? Porque realmente en Argos, aunque nos dan estos valores, en la práctica esos valores son para equipos, por ejemplo, para un barco que tiene unas baterías sin problemas de emisión, etcétera. Pero las marcas de seguimiento de animales marinos suelen tener, uno de los problemas que intentamos es que, lo que se intentan es que la pesen cuanto menos mejor para influir cuanto menos posible sobre el bienestar de los animales. Y una de las cuestiones importantísimas es el peso, con lo cual pesa muy poco, con lo cual tienen muy poca batería o muy poca energía y las señales no son tan buenas, con lo cual el error es mucho más grande. ¿Vale? Bueno, estas son distintas gráficas que podéis ver cómo la precisión mejora, hay distintos, esto si acaso luego lo vemos, distintos sistemas para ver cuál sería o cómo filtrar los datos también de FastLock, porque no son de la precisión de un GPS, y ahora veréis ejemplos cuando miréis datos. Entonces existen muy diversos tipos de marcas, ¿no? No sé si las veis. Estas, por ejemplo, son las marcas que estamos utilizando ahora para marcar a las hembras de tortuga. Son marcas muy grandes, pesan alrededor de 300 gramos. Para un animal que pesa 80 kilos no es ningún problema. Generalmente, y hay varios estudios que demuestran que siempre que la marca pese menos de un 3% del animal, probablemente no tenga ningún efecto ni sobre el comportamiento, ni sobre las probabilidades de supervivencia, ni sobre el gasto energético que realizan de los animales que marcas. ¿Vale? O si tiene algún efecto, es muy, muy pequeño. ¿Vale? Pero hay una gran variedad de tamaños de las marcas. Por ejemplo, esta es mucho más pequeña. Y ahí en la imagen tenéis otros ejemplos. Por ejemplo, estas son las que estamos utilizando para marcar neonatos, que pesan únicamente 17 gramos, frente a los 300 gramos que os he dicho. Hay muchos modelos de marcas, de muchas compañías. Como veis, todas tienen en común que presentan una antena y muchas de ellas presentan unos sensores de seco y mojado, que serían estos puntitos de metal que veis aquí. Cuando estos puntos de metal están fuera del agua, detectan que ha cambiado la conductividad y entonces, pues, si detectan que está en seco, empieza a emitir señales de radio. ¿Vale? En algunos casos, para algunos animales, lo que se utilizan son marcas de este tipo, que es una mezcla entre un emisor satelital y una marca que archive información, que guarde información. Se utilizan, por ejemplo, con peces o con animales que no salen mucho a la superficie, con lo cual es difícil que emitan, y lo que se hace es que, bueno, se pegan al animal o se les adhieren utilizando diversos sistemas, y lo que tienen es un mecanismo para liberarse del animal y en un tiempo que puede ser programado, por ejemplo, dentro de un mes o dentro de 3 meses o dentro de un año, o si detectas que el animal está fijo en un sitio y no se mueve, que eso en un animal marino va a ser muy improbable. O si la profundidad sobrepasa un cierto límite, por ejemplo, si baja más de 500 metros, suéltate.
¿vale? Si estás a más de 500 metros durante 3 horas, suéltate porque probablemente el animal se ha muerto y se esté hundiendo. Y lo que hacen es que cuando tienen una pequeña boya, que al salir a superficie emitirían. ¿Vale? Además de información sobre la localización, bien sea porque emiten esta señal de radio, ¿vale? Y se pueden localizar vía Argos, bien sea porque tienen un sistema de GPS. ¿Veis? Como veis aquí, aprovecho, generalmente lo que se hace en las marcas, en las tortugas, es pegárselas utilizando resina epoxi al caparazón, ¿vale? E intentando que el conjunto de lo que se le pegue pese menos de un 3% del peso del animal. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, en aquellos animales que no salen tanto en la superficie, pues a lo mejor no es posible posicionar y hay que utilizar otros sistemas de localización. Por ejemplo, el campo magnético, datos sobre profundidad, datos de temperatura, datos sobre la luz. Y a partir de cuándo se hace de día, cuándo se hace de noche y cuándo es mediodía, podemos tener información sobre, o del campo magnético, podemos tener información no tan precisa como con Argos o con un GPS, pero con una escala interesante todavía, aunque sea de varias decenas de kilómetros, sobre cuál es la posición del animal. Para animales que migran miles y miles de kilómetros todavía nos puede ser válido. Por ejemplo, ¿dónde van las anguilas? Cuando salen de nuestras costas, de los ríos, se van al mar y del mar, ¿a dónde van? ¿Vale? La tecnología de seguimiento vía satélite, no solo hay muchos tipos de marcas, sino que hay muchas marcas, muchas compañías que hacen estas marcas y el problema de muchas de ellas o de este tipo de estudios es el coste, ¿no? Aportan información muy valiosa, aportan información de dónde están, a dónde van, cómo se mueven, en qué profundidades utilizan, pero es muy costosa, ¿vale? Y hay dos costes. Uno, el coste propio de la marca y otro, el coste del sistema de satélites que utilicemos, bien sea Argos, bien sea Iridium, que ronda entre los 75 y 135 euros al mes el satélite y luego por encima de los 1.000 euros el tipo de marca. Va a depender de qué es lo que tengan. Si solo tienen Argos, pues son más baratas. Si tienen GPS o Fastlock, pues ya nos vamos a más de 3.000 euros cada marca. Entonces, son tecnologías muy caras, ¿vale? Son tecnologías muy caras, ¿vale? Entonces, si queréis ahora, lo que os he puesto es, vamos a ver un poco los datos que nos dan. Antes de ver ejemplos de aplicación de la información que obtenemos, quiero que veáis un poco cómo se reciben esos datos y qué datos tenéis. Os he creado en la página web de Argos, que es esta de aquí, que podéis... Edu, ¿podrías copiar y pegar el link en el chat para que sea más fácil para los asistentes? voy a hacerlo, ¿de acuerdo? Perfecto. A ver si consigo irme al Zoom. Esto es lo que no tengo tan claro. Si no, me lo puedes enviar por correo y yo lo hago. Voy a dejar de compartir un momentín la pantalla y Vale. así, ¿vale? Mira, este es el link de Argos, ¿vale? Vale. Y contraseña y usuario es la misma, que es Salok. Vale. Vale, yo ya estoy dentro. Vale. Pues me espero un momentín, voy a volver a compartir mi pantalla y... Id diciendo a ver si podéis entrar o no por el chat, chicos y chicas. Vale, la gente sí que está entrando, ya están dentro, Edu. Vale. Pues si os ha salido la pantalla de Argos, no, ¿verdad? No, sale Mapping, View Your Data y Satellite Path Prediction. Vale, voy a dejar de compartir esta pantalla, voy a compartir la otra. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, ahora veis la pantalla de Argos, que habréis llegado aquí, la mayoría, ¿vale? Y con la contraseña que os he pasado y el usuario podréis entrar. Vale. A ver... Bueno, igual ahora a mí no me deja porque estáis entrando mucha gente. voy a entrar con otra.
si consigo entrar. ¿Ya estáis dentro? Nosotros sí que estamos dentro, pero lo que yo no sé ahora es a dónde le tengo que dar. Una vez dentro, Vale, no, es que ahora a mí no me deja entrar, no sé por qué. ¿quieres que comparta yo la pantalla y así lo ves tú? Vale, sí, me da lo Vale, mismo. vale, pues voy a compartir pantalla la mía y así lo ves tú. Vale. Uy. Vale, Vale, pues ahora mismo estoy aquí. vale, vamos a empezar. Vamos a Ay, empezar. espera, que se me ha salido. Alex, ves haciéndolo tú también lo mismo, a ver si... Creo que hemos intentado entrar mucha gente y se ha bloqueado, puede ser. Sí, no me deja. Vale, te ha salido. Pues que no... Entrar en Argos, pero hay mucha gente metida, entonces no nos deja entrar a él y a mí. No nos deja. Y estas cosas a veces pasan. Si alguno de los que estáis dentro podéis compartir pantalla para que sirva de... Para que sirva... Vale, sí, pues Paula, porfa, ¿puedes compartir pantalla? Y así Edu puede verlo. Vale, genial. Pues mira, Edu, esta es la pantalla de Paula, una de las Vale, asistentes. vale. Vamos a hacer varias cosas, ¿vale? Si queréis, por ejemplo, vamos primero a View Your Data, ¿vale? La contraseña la tendréis, será válida por 2 o 3 días, o sea que si no podéis hacerlo ahora, podéis probar luego, cuando tengáis un ratito o mañana, Vale. ¿vale? Entonces, nada, en principio, esta es la pantalla para tener los datos en bruto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tendrás un search, aquí en el lado al lado derecho de la pantalla te saldrá search, probablemente. Sí, ahí. Y si le das, Vale. Vale, y salen todas esas opciones. vale. Y esos son los datos de las distintas tortugas que tenéis ahí puestas para ver qué es lo que están haciendo. ¿Vale? Entonces ahí tenéis, a ver, mira, tenéis varias tortugas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Mascleta es la hembra que se marcó en Tarragona, ¿vale? Vamos a empezar por ella. Ujú, Y si os fijáis, veis que hay dos mensajes, uno a las 6:12 y otro a las 10:20, ujú. ¿vale? Pero luego hay una columna que pone location date que, que no tiene nada y no tiene más información. Y si Vale. comparáis, por ejemplo, con las columnas de arriba, veis que sí que donde os pone longitud, latitud y pone un location quality. Ujú, Esa es la calidad de la señal. Por ejemplo, esta es de Argos, ¿vale? Veis que la frecuencia no es la misma que en la de Mascleta, que son las filas que tenéis vacías, ujú. ¿vale? Y si tiráis un poquitín más hacia la derecha de la pantalla, por favor, veréis, para. Ahí. Veréis que os pone longitud 1, latitud 1 y longitud 2 y latitud 2. Y generalmente coinciden, ¿vale? Entonces puede ser que no hayan habido bastantes mensajes como para tener una posición por Argos, con lo cual te quedas, pues no ha habido posición de Argos, ni ayer ni hoy, ¿vale? Pero, por ejemplo, en la anterior, que creo que es Jack Sparrow, no recuerdo, pero veis que nos ha dado dos soluciones distintas para la latitud y la longitud, ¿vale? Entonces, ¡buah! Esto es divertido, porque Argos, el algoritmo que
trata de estimar la posición de Argos, da siempre dos soluciones. Generalmente coinciden, y entonces no hay problema. Pero a veces no coinciden. Da dos soluciones porque está mirando un muestreo que es esférico, bueno, es una elipse, entonces podría estar a la derecha o a la izquierda de esa elipse, conforme se está moviendo. ¿Vale? Y a veces la información es muy buena y coinciden, pero en otros casos no es así y no coinciden. Y eso siempre hay que fijarse. Porque a veces, normalmente Argos en este caso ha pensado que esta es la buena, pero no tiene por qué. A veces la buena es esta que está aquí en latitud 2 y longitud 2. Tienen la misma calidad las dos posiciones, pero veis que están muy distantes. Solo es un ejemplo para que veáis que Argos no es muy fiable. Incluso con la calidad 1, que era una de las calidades mejores que teníamos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y luego si tiráis más hacia la derecha, ¿vale? Bueno, ahí os está dando el error. Veis, por ejemplo, hay errores, pueden ser de 240.000 metros, que es una barbaridad. ¿Vale? Sigue más hacia la derecha, sigue más hacia la derecha. Realmente la información que emite de radio son estos datos que tenéis aquí. ¿Vale? Que está en sistema hexadecimal, hay que traducirlos, pero ahí está enviando información sobre quién soy, qué marca soy, y luego sobre los sensores. ¿Vale? Si miráis hacia aquí, hacia la derecha, por ejemplo, para que haya llegado información del GPS, del Fastlog GPS, ¿vale? Mascleta tiene, tendríamos que tener hasta el sensor 23. Mira, este de aquí probablemente tengan información de GPS y se puedan analizar y nos dé una localización. Entonces, aunque de Argos no tenemos localizaciones, del GPS sí, y las podremos obtener. ¿Vale? Entonces, vamos si acaso a ver los datos en el mapa y así veis mejor. Si puedes ir a Data, ¿vale? Vais a Mapping. ¿Vale? Ahí tenemos varias señales. Vamos a ir a... Venirnos ahí a la derecha. Veis que hay una lupa y debajo de la lupa hay una lupa con un puntito. ¿Vale? Eso. Y vete, perdón, a la izquierda, he dicho. A la izquierda. Dale ahí. Aprieta Search Criteria. Vale. En Most Recent Data, dale a la flecha de la derecha. ¿Vale? Vamos a darle, ponle 3 días o 4. ¿Vale? Y luego vamos a la fila de abajo en plataformas. ¿Vale? Tenéis 4 plataformas ahí. ¿Cuál queréis? Por ejemplo, Victoria es la hembra que marcasteis, que se marcó en Cullera. ¿Vale? Victoria, Vamos a ver Victoria. Vamos a ver Victoria, ¿por Es dónde la anda? que tenemos el nido aquí En en Cullera. Valencia. ¿Vale? Y ahora le ponéis Search. Si le dais al botón. Seleccionar Victoria. Esa. No, vale. Le dais a Search. Vale. Por ahí se mueve. Como podéis ver, las localizaciones de Argos son muy simpáticas. ¿Eh? Y no son nada fiables. ¿Vale? No son nada fiables. Si os vais, esta con el puntito más grande es la última, ¿vale? Y estos son los de los días anteriores. Si os fijáis aquí, os dice la calidad es 3, pues probablemente está ahí, porque son las de mejor calidad y casi con toda seguridad es que está muy cerquita. El error debe ser pequeño, ¿vale? Pero si os vais a esta que está en tierra, bueno, las de Z ya habéis visto en las diapositivas que os he puesto antes que solo sirven para ayudar en la localización, ¿vale? Pero si nos vamos a esta, por ejemplo, que está aquí en tierra, pues debería de ser de muy mala calidad. ¿Veis? Es una A, no es fiable. Si no se tiene otra cosa, pues trabajaré con ellas. Pero si tengo otros datos, pues mejor utilizar otros datos. ¿Vale? Entonces,
esto que os sirva es simplemente un ejemplo para que veáis que el sistema de Argos, digamos que es un sistema de bajo coste para obtener localizaciones. Mejor que si solo utilizo la luz, como los antiguos navegantes, como los marineros que iban antes con el sextante, midiendo la altura del sol, cuando se hacía de día y cuando se hacía de noche. Pues mejor que eso es el sistema de Argos, pero no es perfecto. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Voy a intentar, si me devolvéis el control de la pantalla. Vale. ¿Veis ahora mi pantalla? No, ¿no? Ahora sí. ¿Vale? En Argos no procesa la señal del GPS. ¿Vale? Entonces, no procesa la señal de GPS, pero, o en este caso de Fastlog GPS, ¿vale? Vamos a ver a Victoria, ¿de acuerdo? Esta es Victoria, vale. Esta es Victoria, estos serían los últimos días, desde el 29 de agosto hasta el 5 de septiembre, por donde anda, ¿vale? Y aquí veis que sí que tiene localizaciones de GPS, en este caso Fastlog GPS, y localizaciones de Argos, donde yo puedo seleccionar la calidad de las localizaciones de Argos, ¿vale? Y simplemente para que veáis, vamos a hacer una escala temporal más grande, pues desde que se marcó en julio, ¿vale? Bueno, esto es desde que se marcó, cuando avisasteis estaba aquí, nos fuimos a esta playa, aquí en Cullera, donde hizo el primer nido, ¿vale? En tierra todavía no tuvimos ninguna localización, pero un poco después que salió al mar ya tuvimos señales del GPS. No, ese no es de julio. ¿Vale? De finales de julio, vale, perdón, es que está el 16 de julio, es del veintitantos. Vale. ¿Vale? Y este ha sido todo el recorrido que ha hecho. Victoria es muy interesante porque 14 días después ha hecho varios intentos en tierra, ¿vale? Entonces, si ampliamos y vamos con detalle a ver lo que ha hecho, veréis que tiene varias posiciones en tierra. Posiciones que hemos podido localizar, avisar a gente en Andalucía y que fueran a ver en la playa a ver si había habido puestas. Y han encontrado el rastro, pero en ninguno de los casos que hemos señalado ha habido una puesta. ¿Vale? Aún así, aunque sean solo posiciones de GPS, veis que hay un poco de jaleo y posiciones que no pueden ser. Por ejemplo, de aquí se pasa aquí. Edu, Sí. estamos a 5 minutos. Ya lo sé, ya lo sé. Vamos a volver entonces, ¿vale? Esto era simplemente para que vierais los datos Estupendo. ¿vale? Entonces, dejo de compartir. Voy a volver a compartir la pantalla final y así vemos los ejemplos. Perfecto. Vamos. Si consigo hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, hay otro... Estos datos con el GPS ya analizado están en esta página web, que también os he creado un usuario y una contraseña, ¿vale? Para que podáis entrar, que no os lo he dicho antes para que no entráramos todos de golpe y se nos bloqueara, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿vale? Pues integrar datos de uso del hábitat con el diseño de áreas marinas protegidas o estimar la supervivencia de los animales o estimar qué hacemos con la rehabilitación de animales. En muchos casos llegan tortugas heridas a la playa o avisan los pescadores y no sabemos. Esas tortugas se liberan y no sabemos qué les pasa, ¿no? Pues aquí tenemos el ejemplo de una tortuga rehabilitada, en este caso es de una tortuga en el CRAM, que se liberó en Barcelona. La tortuga le habían amputado una aleta
y además pasó 10 años, como lo habían apuntado en una aleta, antes se pensaba que estas tortugas eran irrecuperables y se tiró 10 años en el CRAM. Al final se decidió soltarla y, como podéis ver, este animal probablemente era un animal de origen atlántico y en cuanto se liberó, se fue. Estuvimos siguiéndola durante año y medio y consiguió llegar enfrente de Florida, ¿vale? En otros casos, por ejemplo, estamos con proyectos, ya os han hablado Jesús y Carles de los efectos del cambio climático y cómo estamos viviendo una colonización probablemente del Mediterráneo occidental. Pero no sabemos si estas tortugas pueden sobrevivir y en algunos casos se han realizado estudios o se están haciendo, una de las opciones de manejo es hacer programas de head starting, ¿vale? No solo vigilar los nidos en las playas, sino luego criar las tortugas durante un año y liberarlas entonces. Entonces, si os fijáis, actualmente, aunque hayan crías de tortuga, el problema en invierno sigue siendo el mismo y es que por debajo de esta zona, aunque las se liberen, si no están en esta zona no van a sobrevivir al invierno en el Mediterráneo occidental, ¿vale? Entonces, ¿dónde se van las tortugas que estamos cuidando en los campamentos tortuga y liberando, etcétera? Pues hemos marcado con satélite algunas de estas tortugas y fijaros dónde se van. Todas por debajo de esa línea, o sea, son más listas que nosotros. ¿Vale? Ellas saben dónde ir. Probablemente siguen las corrientes, sí, a veces no. Como decía Carles, esta migración o este desplazamiento está favorecido en algunos casos por las corrientes, pero les puede dar chance, ¿no? La oportunidad de que sobrevivan. No solo eso, sino que también podemos evaluar su supervivencia. Entonces ya hemos marcado distintos nidos de distintos años y no siempre la supervivencia ha sido buena. Por ejemplo, las del primer año no fue muy buena, ¿vale? Esto probablemente se debió a que la primera vez que se hacía el head starting no se tenían los conocimientos que se tienen ahora de cómo criar estas tortuguitas, ¿vale? Ni las condiciones, etcétera. Entonces, el head starting puede estar muy bien siempre y cuando la gente que lo haga sepa o ya haya adquirido esa experiencia, ¿vale? Que eso ha venido con el tiempo, ¿vale? Pero podemos también seguir a hembras. Ya hemos visto un ejemplo, ¿vale? Quería poneros esta diapositiva, ¿vale? Esto, por ejemplo, fue mascleta en el 2018, donde se fue y el recorrido que hizo. Esta es mascleta en el 2020. Si os fijáis, está haciendo el mismo camino prácticamente. Sí. ¿Vale? De fidelidad a zonas de puesta, más o menos, y probablemente a zonas de alimentación, que curiosamente son oceánicas. No son pelágicas estas hembras adultas. Puede ser porque sean neófitas, son ejemplares jóvenes, o a saber, ¿vale? O podemos ver si las tortugas utilizan nuestras áreas protegidas. Estas son en verde, tenéis las áreas marinas protegidas que existen actualmente en el Mediterráneo occidental, bueno, y en el oriental. Algunas no se ven, aunque están ahí porque son muy pequeñas, pero podéis ver que la mayor parte del hábitat que utilizan no está protegido, ¿vale? Y además este cambia con respecto a distintos individuos, edades, fechas, etcétera, ¿vale? Y bueno, simplemente para acabar, ¿vale? Pues la telemetría satelital puede ser fundamental para el estudio del movimiento de los animales marinos. Una foto o un censo aéreo o datos genéticos te pueden decir de dónde vienen esas tortugas o dónde están ahora, pero no por dónde se han movido. Y luego pueden tener una aplicación muy clara a temas de gestión y conservación, ¿vale? Y luego, si a alguien le interesa, si queréis siguiendo todas las tortugas que tenemos marcadas, ¿vale? Tenéis esta web donde la gente de Ucrante pues, ha hecho el favor de ir poniéndonos los mapas e irlos actualizando. Puedes ¿Vale? ponerlo en el chat, Edu, para que la gente Sí, pueda ahora ver lo el pondré en el link. chat, ¿de acuerdo? Perfecto. Es que Y así es bueno, más fácil. ya está, eso es todo. ¿Vale? Espero que os haya sido útil la información. ¿Vale? Edu, una preguntita muy rápida que nos hace Miguel José y nos pregunta que si las marcas se sueltan habitualmente o suelen aguantar bien en el caparazón. En principio pueden aguantar bien en el caparazón más o menos entre 6 y 12 meses. En algunos casos aguantan hasta varios años, hasta 3 años. En otros puede ser que se suelten en unos pocos meses. Pero lo normal es que un mínimo de un año aguanten. Normalmente si dejas de obtener la señal antes es porque se ha muerto la tortuga.
Y por último, ¿se sabe si les afecta de algún modo a la tasa de reproducción el tener un marcador satelital en el caparazón? Lo que se sabe es que las tortugas que se marcan que están marcadas, ¿vale? Se ha podido seguir durante varios años y distintas épocas de reproducción, que a veces no es todos los años, sino que tardan 2 años y han vuelto y se han reproducido. No hay muchos datos sobre si tiene un efecto o no, ¿vale? Dependerá de lo grande que sea la marca. Pero en principio hay datos que corroboran que pueden estar marcadas y seguir reproduciéndose, ¿vale? Pues Edu, muchísimas gracias. Me suscribo a todo lo que están comentándote por el chat. Te está dando las gracias la gente diciéndote que una charla muy interesante. La verdad es que yo también lo considero, es una de mis charlas favoritas por lo novedoso del tema. Así que Edu, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Te invito a que te quedes al resto de charlas si quieres. Muchísimas gracias por colaborar siempre como lo haces y nos esperamos verte pronto. A ver si te Vale. pasas un día por el campamento. A ver si podemos, si nos dejan. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Edu. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, a ver, al resto de asistentes, vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos y enseguida tendremos con nosotros a Francesc Domènech de la Universidad de Valencia, que ha venido aquí a la sede a dar la charla, así que no hay que hacer prueba de sonido ni nada. Así que vamos a hacer un descansito y nos vemos en 10 minutos. Bueno, un poco menos, en 8. Ahora nos vemos.